Mi nombre es Sebastián Loja y el día de hoy les voy a hablar sobre el impacto de la incertidumbre sobre el crecimiento y la inflación. Este es el contenido a desarrollar. Comencemos. Para los países en desarrollo emergentes, un crecimiento económico sostenido y a su vez un nivel de precios bajos y estables son los principales objetivos macroeconómicos que se busca alcanzar. Sin embargo, son justamente estos países en desarrollo emergentes los que pasan por alto la evaluación de la incertidumbre. Cuando se evidencia una economía débil, se genera incertidumbre entre los agentes económicos sobre el crecimiento y sobre la inflación, lo cual genera que se agrave la situación, ya que estas variables que se buscaban vigilar y mantener estables se están desviando de sus valores deseados. Podemos mencionar a Milton Friedman, quien argumentaba que lo que importa no es la inflación per se, sino la inflación no anticipada. La incertidumbre inflacionaria distorsiona los precios, mermando el poder informativo de estos. Por otro lado, se destacan economistas como Keynes, Bernanke y Pindick, que comentan que bajo incertidumbre el crecimiento se reducirá, ya que los agentes reducen sus inversiones. Es evidente que este trabajo abarca un tema de importancia para la macroeconomía. ¿Cuál es la respuesta de la economía a la incertidumbre? Primero, con el fin de que la respuesta de las autoridades pueda tener el impacto adecuado, le da a la salud política el conocimiento de cuál es la dirección causal entre la incertidumbre y los fenómenos estudiados. En segundo lugar, el aporte de esta investigación es llenar el vacío que existe en la economía teórica y empírica, ya que hay un limitado estudio para economías en desarrollo y una falta de consenso en la dirección de las relaciones causales. La pregunta de investigación es la que se plantea: ¿cuál es el efecto de la dirección causal entre la incertidumbre y la inflación? ¿Y cuál es el efecto de la dirección causal entre la incertidumbre y el crecimiento? En este punto estamos planteando las hipótesis que se han venido desarrollando a lo largo de la literatura empírica y teórica alrededor de este tema de incertidumbre. En ese punto, una mayor inflación produce incertidumbre inflacionaria, siguiendo Boll y Friedman. La segunda es que el crecimiento de la incertidumbre inflacionaria tendrá un impacto negativo sobre la inflación en el Perú, siguiendo a Holland. Y por último, la relación entre la incertidumbre real y el crecimiento es negativa, siguiendo a Keynes, Bernanke y Pinto. En cuanto al objetivo, es el siguiente: analizar el efecto y la dirección causal entre la incertidumbre nominal, la inflación, entre la incertidumbre real y el crecimiento, y a su vez modelar adecuadamente la incertidumbre. En cuanto al marco teórico, empezaremos hablando del modelo propuesto por Boll. En el 92, Boll propone un modelo el cual se encarga de modelar y formalizar la hipótesis de Friedman, que les acabo de explicar. Hay dos supuestos fundamentales. El primero es que hay choques exógenos que pueden generar que la inflación sobrepase la meta establecida por el Banco Central. Y el segundo es que hay dos tipos de comportamiento de la autoridad monetaria. Uno que es contrario a la inflación y otro que es más liberal, que ve a la inflación como poco costosa. Mediante esto, se busca capturar la incertidumbre. Posteriormente vemos la función de pérdida de la autoridad liberal, vemos la función de pérdida de la autoridad que es contraria a la inflación y la curva de Phillips a la que se enfrenta el Banco Central. Con la ecuación 1 y la ecuación 3 planteamos una función de pérdida de la autoridad liberal en función de los parámetros que estamos estudiando, inflación, como sería en la ecuación 4. Los resultados de este modelo se resumen en la tabla. Si la postura adoptada es una contraria a la inflación, entonces se busca una inflación mínima, una inflación cero, independientemente de la inflación que se tiene en el periodo anterior. Si la postura es más liberal, el resultado va a depender si la inflación del periodo anterior superó o no a la inflación establecida, meta establecida por el Banco Central. Si la inflación anterior superó a la inflación meta, la postura C aún va a desear una inflación baja, una inflación cero. Sin embargo, L tiene como objetivo una inflación más elevada. Ahora, la pregunta que toca hacernos es: ¿cuál es la relación entre la incertidumbre que estamos planteando con la inflación? Boll proponía que esta relación es medida por el vínculo entre la inflación esperada y la varianza condicional. Ese motivo construye la varianza condicional de la inflación condicionada a la inflación esperada, que es la que vemos en pantalla. Cuando la inflación es igual a cero, cuando la inflación esperada es igual a cero, y cuando la inflación esperada es igual a la probabilidad de tener una autoridad liberal por la inflación que ésta propone. En cuanto a las aproximaciones del concepto de la literatura, podemos destacar primero
Keynes, ¿no? Que él habla y toca el concepto de incertidumbre como asociándola al riesgo no cuantificable. Sin embargo, más adelante, Frank Knight hace una distinción entre riesgo e incertidumbre. Asocia al riesgo que hay una distribución de los resultados. Sin embargo, para la incertidumbre menciona que no hay una distribución esperada para los resultados. Posteriormente, vamos a ver la relación entre la inflación y la incertidumbre nominal. La primera hipótesis planteada en la literatura teórica es la de Friedman y Boll. Se argumenta que la inflación genera costos, y uno de ellos es que puede llevar a una respuesta errática de la autoridad monetaria, generando consigo una mayor inflación. Tenemos a Kuckerman y Metzler en el 86, que hablan de una relación que va de la incertidumbre hacia la inflación. Y finalmente tenemos la hipótesis de Holland, que habla de una relación negativa que va de la incertidumbre hacia la inflación, lo cual es congruente con un banco central estabilizador, características de nuestro banco central. En cuanto a la literatura empírica, podemos destacar el trabajo hecho por Saha y Hook, que mediante modelos IGARS y pruebas de causalidad Lagrange analizan la economía de Bangladesh y determinan que una mayor inflación genera una mayor incertidumbre inflacionaria, confirmando la hipótesis de Friedman y Boll. En cuanto a la relación de crecimiento e incertidumbre real, esta relación también ha mostrado diferentes resultados. Se destacan economistas como Keynes, Bernanke y Pinding, que argumentan que bajo incertidumbre el crecimiento se reducirá ya que los agentes reducen sus inversiones. Defendiendo una relación positiva tenemos a Sadmo, Birman y Ayagari, que le atribuyen a esta relación positiva al ahorro precautorio. En cuanto a la economía empírica, podemos destacar el trabajo hecho por Salto y Yellen en 2017, mediante modelos EGARS, estiman la incertidumbre y analizan esta relación para economías de altos y bajos ingresos. Para las economías de altos ingresos se determina que la relación de las variables es positiva y lo atribuyen al ahorro precautorio. Sin embargo, para las economías de bajos ingresos la relación es negativa y lo atribuyen a las inversiones irreversibles que hay en esos países. Es negativa y ambigua. En cuanto a la metodología, pues las variables a utilizar, vamos a basarnos en el trabajo hecho por Saha. Trabajará con una periodicidad mensual, la inflación se tomará como variación mensual del IPC de Lima Metropolitana, mientras que el crecimiento económico se mira como el porcentaje del aumento de PIB. Ambas variables tomadas de la base de datos del Banco Central. Luego, con modelos de familia GARCH, vamos a construir las otras dos variables que serán la incertidumbre real y la incertidumbre nominal. En cuanto a la metodología, el modelo utilizado será el de GARCH. El GARCH supera las restricciones de no negatividad en parámetros, ya que trabaja con el logaritmo de la varianza condicional. El objetivo del GARCH es capturar el signo de los shocks a los que está expuesta una variable. Una pregunta importante sería, ¿por qué es importante el signo? Recordemos que las situaciones positivas y negativas tienen un impacto simétrico en la volatilidad de una variable. Luego, debido a la revisión de la literatura que hemos hecho, se concluye que no hay un consenso claro en la dirección causal. Por lo tanto, se utilizará el método de causalidad Lagrange para que nos den nociones de qué variable es más útil para predecir a la otra. En cuanto a los hechos estilizados, hemos destacado 3 años claves. El primero es 1990, donde se puede dividir en 2 etapas. El primer semestre del año se evidencia el clímax de los desequilibrios macroeconómicos caracterizados por una hiperinflación de 7.600% y una disminución del crecimiento del 5% respecto al año previo. Esto lleva a que las autoridades del país, realicen e inicien el programa de estabilización. Como se ve, esto genera una reducción drástica de la inflación que había y se ubica en 397%. Otro año de análisis es el 2002. En este año se suma una nueva herramienta de la política monetaria. El Banco Central adopta el esquema de metas de inflación explícita. Inicialmente se plantea una meta de inflación de 2,5% con un rango de más o menos un punto porcentual. Por lo tanto, la inflación en ese año fue de 1,52%. Se ve claramente la caída de inflación que hay. Y esto fue acompañado con una tasa de crecimiento del 5,3%. Finalmente, otro año de interés fue el 2008, ya que a pesar de la crisis que se suscitaba a nivel internacional, la actividad económica del país se vio poco afectada.
Dicho año, la economía registra un crecimiento más alto de la década y más alto de la región, un crecimiento de 9,8%, lo cual fue acompañado de una inflación de 6,65%. Si bien este salió del rango establecido, esto se debió principalmente al alza de precios internacionales de los alimentos. Las referencias solicitadas fueron estas.